Shalom, shalom familia, saludos y bendiciones desde Israel. Nos encontramos otra vez en un día Shabbat y como hicimos el Shabbat pasado, entonces trajimos de invitada aquí a Lore para que esté con nosotros y bueno, después de nuestro día largo el día de hoy, de verdad, aquí estamos presentes para poder compartir con ustedes el tiempo devocional de esta serie de 21 días de devoción desde la tierra de Israel. ¿Qué tenemos en mente hoy para compartir? Hoy vamos a hablar de un ciego. Ok. ¿Quién puede ser el ciego? No sé, ahí, a ver qué nos dirán ¿Quién allá puede por ser allá. el ciego que vamos a hablar? Vamos a hablar de Bartimeo. Ok. Bartimeo, el ciego. Bartimeo, a propósito, en el lenguaje hebreo, bar, que es un término más bien arameo, ¿Quién? es para decir hijo. Por ejemplo, en el hebreo se dice ben, en el arameo se dice bar. Y entonces bar era hijo de, por eso que en realidad en la Reina Valera como que está diciendo doble, ¿no? Dice su nombre era Bartimeo, hijo de Timeo. De Timeo. Sí. Es decir, es lo mismo, es hijo de Timeo en el lenguaje hebreo, ¿no? Sí, pero en hebreo se lee Bartimai. Exacto. Es Bartimai, hijo de Timai. Hijo de Timai. O sea, como que se repite. Que es un nombre que al día de hoy ya no se utiliza. No. Timai no, al menos acá yo no lo escuché, no hay nadie que se ande llamando Timai por estos lados. Pero si le quieren poner a su hijo Timai, mire qué lindo que suena, ¿eh? Timai. Timi. Sí. Bueno, esta historia está en los evangelios, pero nosotros vamos a leer la historia de un lugar en el libro de Marcos, pero la podemos encontrar en los otros evangelios también. Y la vamos a encontrar en Marcos 10, 46. Entonces, lo podemos leer, ¿no? Claro que sí. Es cortito, lo podemos leer. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y tomaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Es una interesante historia, ¿no? Que en realidad ahí hay no solamente un devocional, se puede sacar una predicación y unas cuantas, una serie de predicación. Ahí tenemos lugar, tenemos situación, tenemos confesión, tenemos sanidad, tenemos un montón de puntos ahí que tocar, ¿no? Pero bueno, como estamos en tiempo limitado de devocional, vamos a centrarnos en algunos puntos y tratar de ser claros, cortos y concisos. Yo puedo decirte algo, por ejemplo, Lore, y decirle allí a los hermanos. Por ejemplo, hay una parte que él está declarando allí, o sea, él te está relatando que Jesús está entrando a Jericó, y para entrar a Jericó nos está diciendo que él venía de la Galilea. O sea, geográficamente Jesús estaba viniendo de la zona norte de Israel, estaba entrando por la ciudad de Jericó. Era obligatorio entrar a Jericó para subir a las colinas de Jerusalén. Tenemos una diferencia de unos cuantos metros de altura. Entonces Jesús tenía que entrar por el área de Jericó y de ahí comenzar a subir hacia la ciudad de Jerusalén. Cuando él está en Jericó, entonces nosotros tenemos la entrada norte de Jericó, que al día de hoy todos los que visitan Jericó tienen la entrada norte
y tienen la salida o entrada sur. Es decir, hay dos entradas, ¿no? Entonces la que viene del norte es la que se conoce de la zona de la Galilea y la del sur es la zona de Jerusalén. En una de esas dos entradas principales es en donde Jesús está entrando pasando, y a su vez está saliendo. Ahora, justamente la gente en la ciudad le estaba esperando. Era Jesús, había una multitud de gente, ¿no? Ya se estaban juntando, esperándolo, preparándose. Ya se sabía que él iba a venir, porque además se sabía cuándo eran las fiestas. Entonces Jesús iba a Jerusalén cuando era época de festividades o cuando era algo concreto que era la última semana de él, ¿no? De estar en la ciudad de Jerusalén. Entonces ya se sabía cuándo toda aquella cantidad de personas que iban a subir a las fiestas a Jerusalén pasaban, pero obviamente más se sabía cuándo venía el Mesías. Que a pesar de todo, mucha gente no le conocía como su Mesías, y acaba el punto interesante, porque en realidad él era como una especie de sanador, buen profesor, buen maestro, incentivador. Así lo tenían en aquel entonces, ¿no? Tú que eres buen maestro, a ver, dinos qué tenemos que hacer. Hemos escuchado tantas cosas de ti, a ver, dinos qué tenemos que hacer. Pero no le reconocían como el Hijo de Dios. No le reconocían como el Mesías. Y acá hay un punto interesantísimo, que toda aquella multitud que estaba alrededor de Jesús estaba como para quizás solamente acercarse a él para ver cómo se veía. Hemos escuchado hablar tanto de esta persona, a ver cómo se ve. Curiosos. Es decir, un montón de gente que a veces simplemente se acercan, pero se están perdiendo de verdaderamente la esencia del verdadero, porque estaba ahí presente, físicamente estaba el verdadero, el Dios mismo estaba ahí presente, ¿no? Caminando entre ellos. Y lo único que hacían era acercarse o para juzgarlo, o hoy en día quizás si tuviésemos el teléfono, ¿no? En aquel entonces nos acercamos para hacer una selfie con Jesús. Para decir, me saqué la foto con Jesús, tengo la foto con Jesús, ¿no? Pero en realidad decir, hey, cómo quisiera, o sea, tirarse a los pies, estar con Él. Él es Dios, ¿no? El que se tomó el tiempo para crearnos antes de que estuviésemos formados desde el vientre de la madre. Dice que Él ya nos vio de antemano, ¿no? Pero el punto interesante es este, que toda aquella gente que se reunió, esta historia se centra solamente en una sola persona, y justamente esa solita persona que se centra es un ciego. Y este ciego, él dice algo súper interesante. Él dice, hijo de David. O sea, a gritos. Él está diciendo, hijo de David. Quizás cuando nosotros escuchamos esa frase, simplemente la pasamos por alto o solamente la leemos, pero lo que acaba de declarar Bartimeo es, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Mesías. O sea, en ese momento, cuando él está diciendo hijo de David, él sabía que el Mesías tenía que venir del linaje de David. Y cuando se le decía hijo de David, se le estaba diciendo que era el Mesías. Entonces este Bartimeo, ya sin verlo, solamente con oír de las cosas que él hacía y escuchar una multitud, un montón de gente que quizás estaba ahí diciendo es él el que se está acercando, él empezó a gritar entre toda aquella gente diciendo hijo de David, es decir, yo reconozco que tú eres el Mesías. O sea, él viene primero con una actitud de levantar su voz y reconocer que él es el Mesías. Y eso es bien importante porque a veces nosotros lo perdemos, ¿no? Porque lo perdemos en no le decimos a él en voz alta, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Así como Dios lo reconoció a él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que se escuchó una voz, a veces como que nos avergonzamos de declarar quién es él. Y aquí tenemos un caso bien interesante de un ciego que no le vio, no sabía si se veía, si tenía barba, si tenía ojos claros, no sabía absolutamente nada. Y esto lo que nos lleva es que nosotros somos igual que ese ciego. Porque no estuvimos con él, no le vimos. No lo conocíamos. No sabemos cómo es, no sabemos si tiene... Hoy justamente en el mensaje se habló de que posiblemente él era muy parecido a su mamá, o al menos tenía algún rasgo de su mamá, quizás el color de ojos de María o algo, no se sabe. Pero posiblemente, claro, o sea, sale del vientre de la mamá. Pero el punto es que
este señor ya le estaba reconociendo como su Salvador y lo estaba declarando en voz alta ante toda una multitud, a pesar de que él tenía un problema. Pero él sabía que él tenía un problema y entonces él sabía a quién dirigirse. Era la oportunidad que tanto tiempo estuvo esperando. Era su oportunidad. Sabía que era la oportunidad. Ese fue el punto número 1 mío. Cuando él, yo también me recuerdo, ¿no?, de que él, al saber que esta era la oportunidad para él sabía y estaba convencido que no la iba a dejar pasar. Y no importaba lo que el resto de la gente decía. Por eso él no se frenó de gritar, porque tenía tal convencimiento adentro que no le importaba lo que podía llegar a pasar. Y eso también nos lleva a que la gente va como muy, van todos unidos. Se asocian en el pensamiento. En aquel entonces a los ciegos, a los cojos, a los que tenían enfermedades, no los tenían como de segunda clase. Entonces, y más que estaba seguramente con sus harapos echado en el piso ahí, o sea que ya sabían, el ciego, ya tenía esa reputación. Y por defecto todos los que pasaban eran, el ciego. Entonces, ni bien Jesús estaba llegando, muchos por el hecho de querer congraciarse con Jesús, automáticamente ya le decían, no, cállate, porque para mantener el orden, porque sabía que ellos decían como que él pasa a un segundo plano y acá está Jesús y nosotros, los que estamos sanos, los que estamos con él, los que estamos más limpios, entonces estamos agrupados aquí. Pero entonces la gente lo dejó así como de lado, cállate. Pero cuando enseguida Jesús se frenó, se dio vuelta y los llamó, entonces toda la gente rápido cambió de opinión y dice, no, sí, ven, anímate, él te llama. O sea que en ese momento toda la multitud se volvió otra vez como para decirle, no, ven, y todos te ayudamos a que vayas porque Jesús, como para congraciarse todo el tiempo con Jesús. Entonces esto también nos lleva a pensar que realmente Bartimeo tenía toda la razón al seguir gritando y que no le importaba lo que la gente decía, porque la gente en un momento tenía una forma de pensar y a los minutos cambió totalmente, un cambio de 180 grados. Entonces así muchas veces también nos pasa a nosotros, que nosotros a veces pensamos demasiado en lo que van a decir los demás, pero la multitud va a hacer lo que a ella le conviene. Entonces por eso nosotros cuando vemos que tenemos la oportunidad, cuando es el Señor que nos llama, este es tu camino, esto es lo que tenés que hacer, o es la oportunidad del trabajo que yo quería, o no sé, cosas que nosotros estamos convencidos que esa es la voluntad de Dios, no tenemos que dejarlas en absoluto. Y no tenemos que estar esperando que los demás nos apoyen. Esa decisión es independiente. También es independiente el recibir a Jesús en el corazón. Hay que dejar en segundo plano todos los de alrededor. Ese es un punto que yo también siempre lo he visto. Y ahora que lo estabas diciendo, mi mente estaba pensando en el tema de que justamente hoy tenemos muchos Bartimeos. Y muchos Bartimeos que son como dejados de lado, incluso te voy a decir desde este punto de vista, o se sienten menos desde el punto de vista financiero, porque este era un mendigo, andaba pidiendo limosna, ¿no? Y entonces técnicamente para la gente de aquel entonces este es un pecador, no tiene billetes, no tiene dinero, no le va bien, es un caos, Dios no lo está bendiciendo. Pero fíjense qué interesante, ¿no? El Señor no le dio dinero. El Señor no vino y le dijo, hoy te voy a bendecir y te voy a bendecir con dinero. El Señor lo que hizo con él en este caso, a ver, vamos a hacer algo acá. El Señor lo que hizo a él en este caso es directamente recobrarle la vista. O sea, le entregó la vista, pero de una manera muy interesante. Porque cuando lo traen a este mendigo, vendrían los VIP, como vos decís, hey, vení. Ahora te vamos a prestar atención, ¿no? O sea, ahora porque te acaba de llamar el ahora mero sos mero. Importante, entonces. Claro, el mero te acaba de llamar, vení, levantate, animate, o sea, vamos, venga para acá. Y entonces aquel no habría entendido nada, ¿no? O sea, porque como ahora me vienen a buscar. Pero lo van a buscar, claro, lo está llamando el gran jefe. Imagínense usted, cuando Jesús dice, tráiganmelo. Que Jesús hace eso.
Tráiganmelo. Encima tráiganmelo, ni siquiera te voy a buscar, Claro, no nada. tráiganmelo. O sea, a vista de todos, él lo que está haciendo es lo está restaurando públicamente. Públicamente, como habíamos visto hace unos días, la otra prédica. Públicamente lo está restaurando, le está diciendo, esa persona que no tiene absolutamente nada, para mí es importante. Porque mandó a detener a todo el mundo y dijo, tráiganmelo para aquí. Y número 2, lo que hace Jesús es, yo te escuché que me dijiste que soy el Mesías, pero quiero saber cuál es tu necesidad. Y la necesidad era obvia, porque él lo está viendo que es ciego. Y entonces cuando lo ve ciego, Jesús va y le pregunta, ¿qué necesitas que haga? O sea, momento, Jesús, ¿qué parte no entendiste? No me ves, que no puedo ver. No veo, ¿no? Y me enteré que tú eres una persona que da vista a los ciegos y que hace milagros y un montón de cosas. O sea, que recobre la vista, le dice. Y entonces él no le dice, ok, ahora ves, él le dice, tus pecados te son perdonados. Y otra vez vuelve a ser Jesús una de las suyas ahí increíbles, que todas esas cosas que él hace, ¿no? Bien especiales. Pero el punto aquí es que cuando Bartimeo es enviado, no solamente sucede todo aquello, suceden un montón de cosas, la verdad que este devocional nos va a quedar corto para todo lo que queremos decir, pero una de las cosas que este hombre hace es deja el manto. Sí. Exacto. Entonces él arroja el manto. El manto en la antigüedad y hasta nuestros días representa que cuando tú te cubres porque vas a entrar en la presencia. Es decir, vas a estar en un lugar que hay que honrarlo, un sitio en donde se considera que la presencia de Dios se encuentra en ese lugar. Entonces lo que él hizo, Bartimeo, públicamente, él se quita aquel manto y entonces va directamente a Jesús porque sabe que se va a encontrar con el dueño de la presencia, es decir, se va a encontrar con la verdadera presencia, que no necesita él cubrirse algo como para simular una presencia, sino que esto ya no lo necesito más porque ahora me voy a encontrar con la verdadera presencia. Es lo que está sucediendo ahí en la vida de este señor para que luego reciba su milagro, es que él rompe con el espíritu de la religiosidad. Porque ese espíritu de la religiosidad que él tenía justamente lo llevó a mendigar. La religión, tristemente, lo que nos hace es nos aleja de la bendición y nos pone en un espíritu de esclavitud. ¿Cuánto más tenemos para hablar de esta historia, no? Sí, pero el tiempo es corto. El tiempo es corto, sí. El tiempo es corto. Bueno, yo creo que hasta acá ya el Señor tuvo mucho para enseñarnos a nosotros y mostrarnos y hablarnos. Y creo que a muchos de ustedes allí del otro lado. Pero vamos a seguir hablando y compartiendo más devocionales. Todavía nos quedan unos cuantos más por delante. Estamos en el número 14. Yo no quiero agregar algo. No sé si quieres agregar. No hace falta tampoco. Pienso que el Señor también es claro, corto, conciso también, como en esta vez. Sí. Así que bueno, familia, entonces oren y pregúntenle al Señor, Señor, ¿qué me quisiste mostrar con todo esto? ¿Qué me quisiste enseñar con todo esto? Y pregúntense si son como aquel mendigo. Sí, Señor, yo soy como aquel mendigo, yo soy como aquel Bartimeo. Lo único que necesito hacer es levantar la voz, reconocerte y simplemente decirte cuál es mi necesidad, a pesar de que sea obvia para ti. Porque Jesús sabía lo que él necesitaba. Él quería que él se lo diga. Se lo pronuncie. Entonces, ve y díselo. Él está abierto para escuchar. Que el Señor les bendiga. Y de aquí les decimos Shalom y Brajot. y Brajot. Shalom.